Profe, ¿se quedó mudo mi o es para todos? ¿Cómo? No, es que yo estoy esperando que se terminen de conectar para comenzar a hablar. Ya, doctor, ya. Doctor, me quedé a medio detalle con el desayuno. ¿En media hora para tragarse un bolón y un café? ¿Y desayuno? Preparado. Yo no alcancé a tomar, doctor, ni comí. Lo estaba preparando y ahí lo dejé. Que me levanté a preparármelo y ni siquiera tomé café. Yo me levanté a las 6 de la mañana. A las 6:30 estaba desayunando. A las 6 salía. Su esposa le hizo. No, gracias a Dios no tengo suegra. No, yo tengo que levantarme a hacer café para mi mamá, 80 años, y para mí. Ah, ya. Ni cuando estuve casado me hicieron nunca desayuno. Esa bruja nunca me hizo ni desayuno. Usted no puso orden, pues, doctor, también. Desde un inicio se pone orden. Y todavía le dice bruja. Se iba para el trabajo y me dejaba hasta la chiquita ahí en la cama para que yo la cambiara y le hiciera de todo. Licenciado, usted con todo su carácter me asombra. ¿Qué? Se me cayó del pedestal. No, pero nunca le exigí eso porque no me pareció que era necesario. Se me acabó de caer del pedestal. Usted con todo su carácter y su temperamento. No, pero sabe que nunca la adapté a eso porque sencillamente no, como que no me gusta ser dependiente que la gente me haga, ¿no? No, para nada. Entonces, es así. Me ha caído del pedestal. Y mejor, así tenía que agradecer menos. Así es, doctor, todas mienten. Y las que no, No, mienten saben hacer sus 5 cosas. minutitos para tomar café. Ponga la taza ahí, Marisa, y tómase el café. A ver, chicos, entonces, bueno. A ver. Yo todavía tengo que irlo a preparar. Y aquí me desmayo ya a mí. ¿Pero por qué se van a desmayar? ¿No pudieron comer nada? Unos bolones No, que me están yo haciendo no, el ojo. porque yo tengo que prepararlo. Tuve que levantarme a preparar para las bendiciones. Pero mientras prepara el de la bendición, usted se toma un trago de café con leche, eso da tiempo. Bien, entonces, miren, nos quedamos donde hablábamos del test de Daniel. Bueno, el test de Daniel tiene sus características, es bastante, es decir, cuando lo den como en una materia, lo van a ver que es bastante largo, porque bueno, van a ver para cada grupo muscular. Aquí solamente le voy a hablar sobre las generalidades a la hora de hacer un examen muscular abreviado, para poder clasificar el ejercicio físico que le quiero dar al paciente en dependencia del grado que me va a dar la respuesta. Le comparto entonces aquí en pantalla las características de esto para que puedan conocerlo. Es muy práctico, es decir, a la hora de realizarlo solamente usted se va a dar cuenta que con la voz de mando que le demos al paciente y nosotros como examinador tener en cuenta la particularidad de cómo lo hace, entonces ahí viene la respuesta exacta. Dice, la escala de Daniel es una escala que se usa para medir y clasificar la fuerza muscular en un movimiento articular y puede emplearse para un músculo aislado, pero generalmente se utiliza para evaluar el movimiento articular, es decir, el conjunto de músculos que al contraerse permiten un movimiento de la articulación. Aquí ya estamos viendo que lo primero es decir, que el músculo al contraerse, es decir, para que sea efectivo, si existe una respuesta, el músculo se va a contraer. Tiene relevancia a la hora de determinar la fuerza y la función muscular en personas que han sufrido algún tipo de lesión o para evaluar en pacientes con lesiones neuromusculares o neurológicas.
especialmente lesiones centrales de la médula espinal o vías nerviosas centrales del sistema motor. Este test de Daniel va a tener, es decir, aunque se usa internacionalmente, la descripción de los grados puede variar. Yo les voy a mostrar solamente dos variaciones de cómo no lo podemos encontrar, pero aquí el punto clave es que se van a dar en grados anotados desde 0 hasta 5. Ya, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cómo sabemos el tipo de grado que tiene la función muscular o la fuerza muscular? Sencillamente vamos a ver que en el grado 0 no hay ningún tipo de contracción, ¿ya? Ni palpable ni visible. Ahí no hay nada. Usted le dice al paciente, levante el brazo y no hay cero movimiento. Ya. Es decir, ¿dónde vamos a ver que podemos encontrar en este caso? Cuando hay unas plegias, ¿verdad? Cuando está el lado afectado, que no hay ausencia de movimiento, ya ahí yo puedo pensar en un grado 0. O cuando el paciente por su estado quizás neurológico y demás no permita o no realice ningún tipo de movimiento. Pero ya lo dice, 0 es no hay contracción, que no es ni visible ni palpable. A la palpación yo puedo intentar palpar y no hay ninguna respuesta muscular. En el grado 1 ya va a haber una contracción visible o palpable, pero no hay desplazamiento del segmento. Sencillamente yo veo que el paciente hace esto. Como que hay una contracción que puede ser visible o yo lo puedo palpar. Al yo colocar y decirle al paciente mueva, yo puedo sentir que existe una pequeña contracción. En el grado 2 va a haber un movimiento en toda su amplitud, pero tenemos que eliminar la gravedad. Es decir, que yo tengo que poner el segmento en otra posición. En el grado 3 va a haber un movimiento en toda su amplitud contra la gravedad. En el grado 4 va a posibilitar la posibilidad de aplicar resistencia y en el grado 5 es normal. Ojo aquí. Ojo con esta. ¿Por qué? Miren, otra que nos vamos a encontrar va a ser, dice descripción de la escala que incluye 6 grados, en este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y miren esta clasificación. En el grado 0, es decir, hay dos variantes, o hay variantes, pero le voy a decir estas dos. En el grado 0 el músculo no se contrae. Hay una parálisis del tipo ¿qué? Completo. ¿Ya? En el grado 1, el músculo se contrae, pero no hay movimiento. La contracción puede palparse o visualizarse, ¿ya? Pero no hay ningún tipo de movimiento. Grado 1. En el grado 2, el músculo se contrae y efectúa todo el movimiento, pero sin resistencia. No puede vencer la gravedad y se prueba la articulación en un plano horizontal para que exista un desplazamiento en toda su amplitud. En el grado 3, el músculo puede efectuar el movimiento en contra de la gravedad, que esa va a ser la única resistencia. El ir en contra de la gravedad, esa va a ser su resistencia. En el grado 4, el músculo se va a contraer y se efectúa el movimiento completo en toda su amplitud en contra de la gravedad y contra una resistencia manual moderada. ¿Quién le va a realizar esa resistencia manual? Nosotros. Pero va a ser moderada. ¿Ok? Y en el grado 5, el músculo se va a contraer y él efectúa el movimiento en toda su amplitud en contra de la gravedad y contra la resistencia manual máxima. ¿Ya? Déjame silenciar a Maritza porque Maritza tiene el audio puesto. Ahora, esas son las dos formas que lo vamos a describir. ¿Cómo lo probamos nosotros? Sencillo, miren. Si me llega un paciente y yo hago la observación, la inspección, hago todo, y yo veo que mi paciente en ningún momento puede existir ningún movimiento. Hasta el momento no se ha movido. Entonces, yo le quiero probar esto y por lo general se comienza a la valoración por el grado 2. Es decir, muchos profesores enseñan comenzar con el grado 2. ¿Por qué?
porque yo voy a poner en forma vertical el segmento y le voy a decir que el paciente realice el movimiento. Si yo veo que el paciente lo hizo completo fácilmente, entonces pruebo 3, 4. O si yo veo que el paciente no hizo nada y lo bajo al 1 o al 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esto de colocar, de probar la 2? Es que nosotros tenemos como que hay que colocar el segmento en un plano horizontal, tengo que hacer uso de otros aditamentos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en decúbito supino, boca arriba, ¿ya? Y yo voy a realizar la ABD de la cadera, pero la camilla es estrecha, ¿qué me tocaría poner al lado para que toda la pierna, cuando vaya a hacer en abducción, pueda realizar el movimiento? ¿Qué yo tengo que utilizar entonces? ¿Qué yo tengo que utilizar? Otra camilla o un plano deslizante extra. No estoy ocupando más espacio, estoy ocupando más espacio. Bien, así pasa cuando hacemos la ABD del hombro. Entonces, me va a llevar a mí consigo de que voy a tener que usar otros aditamentos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Cuando ya uno tiene la práctica, comienza a probarlo desde el grado 3. Es decir, comenzamos desde el 2, pero si yo veo que no tengo los aditamentos, comienzo por el 3. Le digo al paciente, levante o lleve su brazo hacia arriba. Y yo veo que el paciente quiso hacerlo, pero no puede. ¿Qué grado tiene? 3 o 2. A ver. Grado 2, ¿verdad? Porque él intentó, pero no pudo vencer la gravedad. Pero si yo lo pongo en un plano deslizante horizontal, él sí va a realizar el movimiento. Entonces, ya me evité yo tener que buscar otra camilla, que a lo mejor el espacio no lo tengo, lo cojo para poner, en este caso, es decir, tengo que ampliar el local, entonces es muy fácil hacerlo de esta forma. Bien, ahora, si ya yo veo que mi paciente, yo le digo, lleve el brazo hacia arriba, lo llevo hacia arriba, y ya el paciente tiene, le realiza el movimiento completo, yo digo que tiene grado 3 porque venció la que realiza el movimiento en toda su amplitud y venció la que Venció la gravedad, ¿verdad? Si el paciente vence eso, entonces yo le voy a aplicar una resistencia moderada. Si vence la resistencia moderada, está en grado 4, 4, ¿verdad? Y si ese paciente me venció la moderada y yo le aplico una resistencia ya máxima, entonces decimos que el paciente tiene grado 5 con músculo normal. Ahora bien, si yo veo, ya he ido ascendiendo, ahora vamos a ver para abajo. Si yo veo que mi paciente no me inicia el movimiento, cuando yo le digo lleve el brazo hacia arriba, solamente veo una contracción que puede ser visible o yo palparlo, digo que el grado tiene, que el paciente tiene grado 1, ¿verdad? 0. Y si no me hace ningún tipo de movimiento, tiene 0. Ahora, vamos a la pregunta. Si un paciente tiene, o si un paciente no tiene contracción ni visible ni palpable, o tiene una contracción visible o palpable sin desplazamiento del segmento, yo le hago una movilización activa o pasiva. 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 ¿Por qué? ¿Quién me dice el por qué? Para recuperar el movimiento. Porque en sí activa es cuando él te puede, él te ayuda a hacer el movimiento, pero si es pasiva es porque él no, en ese momento no podría ayudarnos. Tenía que hacer todo tendría lo que hacer el fisioterapeuta. Muy bien, por ahí vamos. ¿Qué más? Riasco, ¿qué usted va a decir? Sí, pasiva por el mismo motivo de que no puede realizar él el movimiento, entonces uno como fisioterapeuta tiene que ayudarlo. Pasiva porque tiene la debilidad muscular y hay que fortalecer ese músculo. Porque hay debilidad muscular, hay que fortalecer ese músculo, ok. Entonces, ya vimos por ahí que si yo le hago esto, ya yo sé la clasificación del ejercicio que le voy a hacer, ¿sí o no? Hasta el momento. Ahora vamos a ver, si el paciente tiene ese movimiento en toda su amplitud, aunque yo le quite la gravedad,
en un plano horizontal. Si el paciente va en contra de la gravedad, si el paciente se le aplica resistencia moderada o máxima, entonces, ¿qué tipo de ejercicio yo le voy a realizar? Activo. ¿Sí o no? Entonces, Sí. ya yo sé que cuando yo tengo un paciente con grado 0 y grado 1, le voy a hacer las movilizaciones pasivas. Pasiva. Un paciente con grado 2, 3, 4 y 5, activas. Que yo tenga que ahora aprenderme qué clasificación de esos ejercicios pasivos activos hacer, es lo que vamos a aprender más adelante. Pero ya hasta aquí, miren, entonces dice que los criterios para asignar el grado dentro de la escala, ya le he explicado, primero se solicita al paciente que efectúe el movimiento que se va a observar, sin resistencia externa o asistencia mecánica. En este momento se determina si el paciente puede o no efectuar el movimiento. Si el paciente puede efectuar el movimiento, hay que discriminar si completa o no el movimiento en toda su amplitud. El movimiento activo le informa al examinador acerca de la habilidad del paciente para efectuar el movimiento, el rango o la amplitud de dicho movimiento para una articulación, si existe alguna limitación por dolor o exceso del tono o debilidad. Cualquier información aquí se lo va a dar. Recuerden que en los casos clínicos de ustedes hay pacientes que ya dice que tiene atrofia muscular, tiene debilidad muscular o pacientes que están plégicos o pacientes que tienen dolor. Entonces me va a dar una información. Cada movimiento debe ser observado y así se evalúa cada músculo o grupo muscular en cada rango de movimiento articular. El clasificar la función muscular requiere que un criterio clínico agudo y de mucha experiencia. Es decir, aquí tenemos que mirar en toda su amplitud lo que el paciente está haciendo en el rango articular que estamos valorando. Ahora, miren aquí también, el ubicar acertadamente la función de un músculo o grupo muscular en un grado particular de la escala no solo es importante para el diagnóstico funcional, y volvemos a hablar aquí de un diagnóstico funcional, sino que también permite apreciar los progresos obtenidos a lo largo del proceso de recuperación y de tratamiento. Es decir, yo le voy en el proceso de reexaminación del paciente, que es el último del plan de intervención, yo le voy a volver a hacer esto para saber si ya cambió. A lo mejor estaba en un grado 2 y cuando yo le hago el proceso ya está en un grado 4 o en un grado 3. Entonces voy a valorar el progreso que ha tenido. Efectuar un movimiento activo completo sin resistencia externa califica al músculo o grupo muscular en el grado 3 de la escala. A partir de ahí, la aplicación de distintos grados de resistencia es en el que el paciente pueda o no vencerla, permite su clasificación en grados ascendentes siguientes. Ahora, la ausencia de contracciones o debilidad muscular que limita o imposibilita el movimiento en toda su amplitud o rango hace que se ubique en una función inferior a 3 dentro de la escala. Pero si hay una respuesta positiva, entonces ya vimos cómo se pueden clasificar en pasivos o en activos. Es decir, que para la valoración de la función muscular voy a utilizar esta escala. Ojo con esta que está en rojo, ¿ya? Que es la escala de 0 a 5 y me dice que en el 0 no hay contracción, ya, ni visible ni palpable, en el 1 contracción visible o palpable, en el 2 movimiento en toda su amplitud, eliminando la gravedad, el 3 movimiento en toda su amplitud, el 4 posibilidad de aplicar resistencia, el 5 músculo normal. Ahora, por ejemplo, hay otra clasificación de estos grados cuando dice en el grado 0 no hay movimiento, grado 1 ligero, es decir, no hay contracción, disculpen, el grado 1 tampoco hay, la contracción es visible o palpable. En el grado 2, paciente que realiza el movimiento completo sin utilizar la fuerza de gravedad. Grado 3, paciente realiza el movimiento completo, vence el peso del segmento y vence la fuerza de gravedad. Grado 4, paciente que realiza el movimiento completo, vence el peso del segmento, vence la fuerza de gravedad y vence una resistencia moderada. En grado 5, paciente que realiza el movimiento completo, vence el peso del segmento, vence la fuerza de gravedad y
vence la resistencia máxima. Es otra de las clasificaciones que nos la podemos encontrar. Pero siempre que me clasifique a mí en grados, entonces ahí viene la forma correcta. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra prueba nosotros hacemos que ya lo vimos anteriormente para ver el movimiento articular? ¿Con quién lo hacemos? Con el goniómetro. Ya eso lo hablamos, estamos más que claritos de eso. Que van a ser anotados, que van a ser comparados con el lado opuesto, ya que hay variaciones individuales, ¿bien? Y otra de las cosas que me va a servir a mí para clasificar los ejercicios van a ser los estudios radiológicos. Cuando sean necesarios, completan o complementan la valoración articular y son de especial interés en la evaluación de la columna vertebral. Estas evaluaciones han de complementarse con exámenes clínicos, ortopédicos, traumatológicos, reumatológicos o neurológicos. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ver cómo están las estructuras articulares, cómo están las estructuras óseas. Entonces, a través de esa radiografía yo voy a observar todos los segmentos corporales que yo quiero movilizar y me va a ayudar a mí a poder clasificar qué tipo de movilización yo voy a realizar. ¿Ya? ¿Alguna duda en estas dos partes? Aquí, ninguna. Doctor, yo Doctor, uno. Doctor, el Goniómetro. el goniómetro, así como hay para la columna en forma de S, hay también para lo que es brazo y para Claro. lo que es rodilla para abajo, ¿o es el mismo? Sí. No, miren, hay diferentes tipos de goniómetro. Está el goniómetro universal, el goniómetro más pequeño para articulaciones pequeñas, ¿ya? El S para la columna, pero está en dependencia del que usted pueda tener y donde en la parte del cuerpo que usted lo va a utilizar, ¿oyó? Recuerden que yo le enseñé aquí que hay tres, uno más largo, uno mediano y uno más pequeño. Entonces, eso está en dependencia del más grande, lo voy a utilizar para los segmentos más grandes, como cadera y como rodilla y como hombro. Ya los más pequeños van a ser a nivel de la muñeca, ¿ya? Para pronosupinación del antebrazo, cualquiera de esos. Aquí que es importante que no se olviden de ese test de Daniel o examen muscular abreviado para yo poder clasificar en grados articulares la función muscular y que me va a ayudar a mí clasificar los ejercicios. Ahora, aquí la evaluación articular va a ir dirigida a valorar los factores que determinan la amplitud del movimiento. Por ejemplo, distensión de la cápsula ligamentosa, contacto de partes blandas, topes entre palancas óseas, tipo de movimiento, amplitud del movimiento, existencia de movimientos anormales y la aparición de dolor en cualquiera de los momentos del movimiento. Ahora miren acá. Este caso clínico, que es un paciente que tiene, dice, paciente de 56 años de edad, hay alguien que por ahí tiene ese caso, pero escuchen. Previo al infarto cerebral, Agustín era una persona activa, sus labores normales, pero vamos más adelante. Dice, él estaba dando sus clases y sintió que estaba mareado y que una sensación de hormigueo en el brazo izquierdo. Pensando que no era importante, continuó su clase hasta que se fue a su casa, donde estuvo preparado la comida y posteriormente comiendo. Al terminar se puso a revisar unos deberes, se tomó un yogur antes de acostarse y al despertar comprobó que no podía hablar y sentía mucho malestar en el lado izquierdo. Llega a urgencia y no podía movilizarse o mover el brazo y la pierna izquierda. Seguidamente pasa a unidad de observación y posteriormente a planta de ingreso hospitalario. Se le diagnostica un infarto del tronco cerebral derecho y como diagnóstico funcional una hemiplegia izquierda, pérdida de la movilidad izquierda. Bien, ahora, ¿qué tipo o en correspondencia a lo que describimos anteriormente, qué tipo de movilización usted le aplicaría a este paciente? ¿Activa o pasiva y por qué? Pasiva. Pasiva. Porque él tiene una hemiplegia, Se le aplicaría pasiva, movilización pasiva porque tiene una hemiplegia y no puede mover ninguna parte de su lado izquierdo. Limitación funcional. Es una pasiva porque tendría que nosotros moverle la parte del lado izquierdo.
Ahora, ¿pero qué pasiva vamos a utilizar? Eso es lo que todavía no sabemos, ¿verdad? Y es lo que vamos a descubrir más adelante. El otro, paciente que era una persona activa, trabajaba como distribuidor de comida rápida y él nos cuenta que se trasladaba hacia su moto, en su moto al trabajo, vino un carro, lo chocó, él chocó con otro carro, se formó la desagradable, fue intervenido quirúrgicamente por fractura completa del fémur derecho a la altura del tercio medio, al igual que en su tibia y peroné del mismo lado. Después de varios días, 42 días inmovilizados, se decide comenzar la rehabilitación física. El fisioterapeuta realiza la valoración, el respectivo diagnóstico funcional y describe una rigidez articular post-trauma con imposibilidad de realizar movimientos normales a nivel de la articulación de rodilla y tobillo derecho. ¿Qué tipo de ejercicio le hacemos a este paciente? Activos, activos. Sí, sigue siendo pasiva. Pasivos mismos. Pasivos. Tiene rigidez. Es ¿Por qué sigue pasivo, Tiene siendo porque rigidez tiene articular. rigidez. Y estamos Claro. hablando de que él no ha tenido 40 movimientos durante 42 días en los cuales fue inmovilizado. Hablamos de que también tiene una fractura y fue intervenido. Entonces, a él comenzamos con pasivos, porque él no va a Ahí. poder mover. No tiene la Y va fuerza. a ser el mismo ejercicio pasivo que le hice al caso anterior o a este. ¿Va a ser el mismo? No. No. No, ¿verdad? Porque allá vas a tener un efecto y aquí vamos a lograr otro tipo de efecto. Entonces, muy bien. Exacto. Y eso es lo que vamos a ver dentro de la clasificación. Vamos a revisar ahora las movilizaciones pasivas y cómo la podemos detectar. Muy bien. Entonces, ya aquí ya sabemos y vamos con las movilizaciones pasivas. Vamos aquí a compartir. Bueno, entonces vamos a hablar de las movilizaciones o la kinesioterapia pasiva, ¿ya? O la sinusoterapia pasiva. Bueno, según la clasificación a nivel internacional, vamos a encontrarnos de que se van a clasificar las movilizaciones tanto en pasivas como en activas. En las pasivas vamos a encontrar que están las pasivas relajadas y forzadas, la postura, tracción y estiramiento. Y la parte, aunque hay otras clasificaciones, pero la que nosotros más vamos a ver y vamos a trabajar como tecnólogos van a ser esta. Y la activa, sinusoterapia activa asistida, resistidas y libres. En este caso vamos a hablar de la sinusoterapia pasivas y vamos a ver cada elemento que los representa. Dice, la sinusoterapia pasiva, ojo lo que está en rojo, comprende el conjunto de técnicas que se aplican sobre una estructura afectada sin que el paciente realice ningún tipo de movimiento voluntario en la zona que hay que tratar. Es decir, vamos a hacerle unas técnicas sobre esa estructura que va a estar afectada, pero el paciente no me realiza ningún tipo de movimiento, porque ya lo estamos diciendo, está pasivo. El paciente quiere, pero no puede. ¿Por qué? Veíamos en el primer caso por el estado que tiene el paciente que está pléjico, no depende de él. Él sí está consciente, pero el hemicuerpo no le responde. Y en el segundo caso, aunque el paciente está consciente, no puede porque tiene un elemento en la estructura, en la parte articular que le imposibilita realizar el movimiento. ¿Ok? Dice, el paciente no interviene en lo absoluto, no presenta ni ayuda ni resistencia en la realización de los ejercicios, aunque su pasividad en cierto modo va a ser relativa, ya que está presente y debe ser consciente del movimiento que se le va a efectuar. Ahora, un punto importante y ojo con esto, en las movilizaciones pasivas no se le da voz de mando al paciente. Lo que vamos a realizar es concientización del movimiento. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta activa. A un paciente, ¿qué es lo que es la voz de mando? ¿Qué es lo que ustedes entienden por voz de mando? Darle una orden en la que él colabore.
ahí dar una orden y que la persona responda. Por ejemplo, yo le dije hoy a Alvarado, Alvarado, ya usted no habla más, y Alvarado acogió esa voz de mando de que no podía hablar más en ese momento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? En la parte, lo que yo voy a hacer es, hay un audio por ahí, déjame ver. Ya, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a concientizar el movimiento, porque ese paciente que está hemipléjico o que tiene una lesión medular o que está tetrapléjico, que no hay movimiento, pueda que el paciente sí me esté mirando, pero no puede responder, pero él está ahí. Entonces, ¿qué yo voy a realizar? Una concientización del movimiento. Yo, según le vaya realizando los ejercicios, le voy a estar diciendo lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, porque voy a desarrollar en él una memoria kinésica. Le voy a enseñar nuevamente los movimientos de su cuerpo, porque puede, por producto a la lesión, quizás el paciente no se acuerde ni dónde le queda el pie. Quizás el paciente no se acuerde ni los movimientos que hacía de la mano, y se puede dar el caso, ¿ya? En dependencia de la lesión que ha tenido el paciente. ¿Qué yo le voy a decir al paciente? Si le voy a hacer un ejercicio de mano, le voy a estar diciendo, a ver, Flores, paciente Flores, en este momento yo le voy a realizar ejercicios de la mano. Voy a comenzar desde la punta de sus dedos hacia arriba. Ahora le voy a mover esta falange, esta parte de adelante. Yo le estoy moviendo, ¿ya? Ahora le voy a cerrar un ejemplo. Le voy a cerrar la mano, le estoy abriendo la mano, le estoy llevando su mano hacia abajo, al centro, ya le estoy nuevamente hacia abajo, al centro. Ahora voy hacia atrás o hacia arriba y vuelvo al centro. Yo le voy a estar diciendo lo que yo le estoy haciendo, no lo voy a mandar a hacer nada, porque el paciente no tiene una respuesta activa. No hay una respuesta porque está en grado ¿qué? ¿Grado 0 o grado 1? 0. Grado 0. O grado 1, grado 0 o grado 1, porque recuerden que en el grado 1 hay contracción visible o palpable, pero no hay movimiento. No hay desplazamiento en el segmento. No hay desplazamiento en el segmento. ¿Oyeron? Porque pueda que un paciente, ese que tiene una rigidez en la articulación de la rodilla y de tobillo, ¿ya? Si veamos la contracción, sí la podemos ver la contracción, que la vamos a palpar, pero producto a la adherencia que tiene la articulación no se mueve. Entonces, aquí, ojo, en las movilizaciones pasivas no damos voz de mando, solamente realizamos concientización del movimiento, ¿ya? Y recuerden, aquí es comprende el conjunto de técnicas aplicadas sobre una estructura sin que el paciente realice ningún tipo de movimiento voluntario de la zona que hay que tratar. ¿Qué objetivo voy a hacer? Bueno, los objetivos de este tipo de cinesioterapia que se realiza mediante la aplicación de fuerzas externas serán fundamentales para prevenir la aparición de deformidades y evitar la rigidez y la anquilosis en posiciones viciosas. Ya vimos, si un paciente está pléjico y yo le voy a hacer las movilizaciones pasivas, yo voy a prevenirle que se me deforme esa articulación, porque le voy a mantener la circulación sanguínea, el retorno venoso, ¿ya? El trabajo muscular, el trabajo articular, que la bursa sinovial siga funcionando, que se lubrique esa articulación. Bien. Mejora la nutrición muscular y favorece la circulación sanguínea linfática. Voy a evitar el edema, voy a evitar la inflamación a nivel articular, voy a lograr en el paciente que tenga una movilidad, una nutrición a nivel muscular. Va a preparar el trabajo para un mejor trabajo activo, el músculo para un mejor trabajo activo. ¿Por qué? Porque ese paciente después yo lo puedo mandar a hacer movilizaciones del tipo activa. Entonces ya yo voy a estar preparando el músculo, el segmento, toda esa parte para que cuando ya yo le diga a él, usted va ahora a realizar activos asistidos o activos resistidos, ya usted sepa lo que va a hacer. ¿Ya? Y previene las adherencias y la contractura de los diversos planos tisulares, manteniendo su elasticidad. Mantener la movilidad de la articulación o restablecer la movilidad de la articulación que presentan limitaciones de movilidad, estimula psíquicamente al paciente incapaz de realizar movimientos por sí mismo
y va a despertar los reflejos propioceptivos en consecuencia del movimiento y contribuir a conservar o crear imágenes periféricas de su esquema corporal y espacial. ¿Por qué? Porque ya se le ha olvidado, producto de la lesión. Ahora, ojo aquí, cuando ya ustedes tengan que hacer, y que vamos a ver el día de mañana, que ustedes tengan que descifrar el tipo de movilización que le van a hacer a su paciente. Por ejemplo, si el equipo de riesgo ya vio que eran pasivos porque era una enfermedad cerebrovascular, ya ustedes mañana me tienen que decir, yo le voy a hacer movilizaciones pasivas porque está en el grado tal, ¿ya? ¿Y por qué? La movilización voy a hacer pasiva tal cosa. Y el objetivo va a ser esto, 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 esto y esto, en dependencia de lo que yo quiero lograr. ¿Estamos claros? Que eso sí lo tenemos que trabajar el día de mañana. Disculpe, doctor, usted dijo que mañana no iba a haber clase, parece que comentó la semana pasada. Sí, pero sí, hasta el momento sí hay clases. Los papitos no tenemos los mismos beneficios de las mamitas. Exacto. Sí. Todo porque ustedes llevan 9 meses y nosotros lo único que hacemos es, pero garantizar una canastilla y la alimentación pesa más que 9 meses, ¿no? Pero bueno, ustedes se lo merecen, nosotros no, tenemos que trabajar, entonces, ya, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces, hasta el momento, si cambian de opinión, yo se los informo. Estos son los objetivos por acá, mírenla, yo les voy a explicar aquí las movilizaciones y vamos ya a la clasificación. Bien, la movilización es pasiva. Vamos a ver, la primera movilización pasiva que vamos a ver es la movilización pasiva asistida. Cuando la realiza, ¿quién? El fisioterapeuta, de forma manual o bien por medios mecánicos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el paciente hemipléjico, ¿qué tipo de movilización pasiva yo le voy a realizar aquí? ¿Pasiva? Movilización pasiva asistida. Pasiva asistida, porque se la vamos a hacer nosotros. No quita de que él ahora pueda aprenderse la autopasiva, que vamos a ver que lo que... Pero en este preciso momento ya descubrimos que son las movilizaciones pasivas asistidas porque las realizamos nosotros de forma manual o también los medios o por medios mecánicos. Se describe en cuanto a los medios mecánicos que pueden existir algunos. Ahora, en algunos países por ahí hay unos movilizadores pasivos o hay movilizadores pasivos, es decir, que yo coloco el segmento y el mismo equipo me moviliza la articulación. ¿Ya? Todo se programa. Pueden existir estos medios mecánicos también. Entonces, si yo se lo hago al paciente esa movilización en todo, concientizando el movimiento y demás, entonces estamos hablando de una movilización pasiva asistida. La 2, la movilización autopasiva, cuando es el propio paciente el que realiza de modo manual o mediante poleas. Ahora yo pregunto, esa paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular, ese paciente que tiene, es decir, que tiene un lado bueno de su cuerpo, ¿no puede realizarse movilización autopasiva? Sí puede. No, Sí, Sí, puede. sí puede. Si yo tengo el lado derecho pléjico y el lado izquierdo está bien, ¿qué yo puedo hacer? Miren acá, hago esto aquí y con la ayuda de mi lado contrario voy a elevar el segmento. O si tengo una pierna pléjica, con la pierna contraria, cruzo las piernas, es decir, pongo la que está enferma por encima de la sana y la voy a llevar arriba. No estoy haciendo ejercicio de rodilla, no estoy aumentando fuerza muscular. Entonces el paciente le vamos a indicar, aunque independientemente yo le hago aquí una movilización pasiva asistida, yo le puedo enseñar a él que él puede hacer autopasiva en su casa, porque pueden tener una polea, la ponen si es miembro superior, y ¿qué vienen a hacer? Si este es el brazo que está bien, que está sano, jala el segmento y el que está enfermo sube. Y entonces al contrario, voy soltando acá y por la gravedad va a descender y ya estoy movilizando. Igual que en miembros inferiores con el uso de poleas. Entonces, las movilizaciones o la movilización autopasiva la realiza el propio paciente
de forma manual o mediante polea y yo se la puedo indicar al paciente para la casa. Ah, si el paciente está tetrapléjico, imposible, porque ya lo dice, tiene sus 4 segmentos y miembros superiores e inferiores afectados. Entonces, ahí no. Pero si hay un lado que está bueno, yo lo voy a utilizar. Bien. La movilización pasiva instrumental, cuando se realizan por aparatos o máquinas electromagnéticas, que ya vamos a ver cuáles van a ser. En este caso vamos a conocer que son las tracciones vertebrales o de raquis vertebral, la más utilizada. ¿Por qué? Porque existe pasivamente, el equipo realiza la tracción, ¿ya? Y vuelve a su lugar de origen, la vértebra en este caso, pero es de forma pasiva, porque el paciente no realiza nada, más bien el paciente tiene que estar quietecito, no moverse para evitar algún tipo de lesión, ¿ya? Entonces, eso es cuando las movilizaciones son pasivas e instrumentales. Y vamos aquí, la movilización pasiva forzada. La finalidad será curativa, ojo, ya que actuamos sobre una articulación que no está libre y que sea necesario vencer sus adherencias o limitaciones con el objetivo de recuperar su movilidad. Entonces, en el segundo caso que hablábamos ahorita, ¿qué tipo de movilización yo voy a utilizar? En el segundo caso que había adherencia, que no había una limitación articular. Pasiva forzada. Las pasivas forzadas. Porque su finalidad va a ser curativa. Porque yo voy a forzar ese movimiento, porque yo tengo que romper esas adherencias o esa limitación que tiene esa articulación. La rigidez. Porque el paciente tiene el interés de moverlo, quiere hacerlo, pero no puede. Doctor. Voy a forzar el movimiento. ¿Y esas movilizaciones pasivas forzadas tienen dolor para el paciente? Por lo general sí, porque tienes que romper esas adherencias. Ahora bien, ahí le voy a hablar de eso que está diciendo Riasco ahora cuando termine de leer este pedacito. Dice, puede realizarse la movilización ejerciendo pequeños estiramientos suaves y progresivos para aumentar el grado de movilidad y va a resultar muy útil combinarla con el calentamiento de la articulación. Es decir, si yo veo que mi paciente tiene una limitación articular o una rigidez articular, ¿qué yo voy a hacer? Calentar la zona. ¿Con qué? Puedo utilizar una compresa caliente, puedo utilizar el ultrasonido, puedo utilizar la parafina, la onda corta, algo que me caliente la zona, que cuando yo vaya a realizar el movimiento el paciente tenga menos dolor o provocarle menos dolor. ¿Bien? Entonces, ahí podemos ver eso. Ahora, con algo que él decía aquí, existe o hay un tratamiento que, bueno, no sé si todos los traumatólogos lo puedan, no es que no lo puedan o lo hagan, ¿no? Estoy hablando con algunos que yo he conocido y porque lo han hecho con pacientes que yo he tenido. ¿Qué hacen los pasivos forzados cuando? Imagínense un paciente que ya le llegó a usted y usted cogió y ya le hizo y esa valoración usted determinó de que llevaba pasivo forzado. Pero ya usted utilizó parafina, compresa, infrarrojo, el onda corta o diatermia. Usted hizo la maravilla, ya usted oró al Señor, hizo hasta ayuno por la pierna o el brazo del paciente y no se mueve. Esa adherencia es demasiado fuerte y ya usted dice, ¿qué yo hago? ¿Verdad? Porque no lo vamos a encontrar esos tipos de pacientes. ¿Qué pasa? En ocasiones nosotros hacemos una remisión por valoración o el fisiatra manda a hacer una valoración con el traumatólogo, con su médico de cabecera. Y algunos traumatólogos, ustedes saben lo que hacen, lo llevan al salón de operaciones, le colocan anestesia general y bajo anestesia general le hacen algunos pasivos forzados. Le hacen así, miren. Le hacen los movimientos, le rompen las adherencias bajo anestesia, le movilizan todo ese segmento, le ponen un suero ahí con diclofenaco para que no le duela y le dice cuando despierta la anestesia, mañana ve para rehabilitación física. Pero me duele que te pongan crioterapia.
¿Por qué? Porque si después que el médico le puede hacer esto y vuelven a aparecer las adherencias, ¿qué va a pasar? Que va a terminar de forma quirúrgica. Y eso es lo que el paciente no va a querer ni nosotros queremos que suceda. Entonces, pueden darse el caso. Yo lo he tenido así, que yo he tenido que mandar al paciente a hacer una valoración nuevamente con el traumatólogo y el traumatólogo me dice, tranquilo, Giovanni, vamos para allá. Cita al paciente, le hace todos los exámenes, le hace la prueba de anestesia, lo mete al salón, ¿ya? Y viene para acá y te dice, ahí llegó, ahí está papelito, mañana sin miseria, sin misericordia. Y al otro día dale los ejercicios, que llore, tiene que llorar, pero es que no podemos permitir que esas adherencias vuelvan a ocupar esa articulación. Pero eso es un tipo de pasivo forzado que en muchos lugares lo utilizan algunos traumatólogos, ¿ya? Pero no De todos. otras técnicas. Claro, no todo, pero le estoy diciendo que son técnicas que usted también la puede escuchar. Eso usted lo puede escuchar, ¿ya? Pues bueno, ya le digo, yo he trabajado con algunos traumatólogos y cuando esto ha sucedido, esta es la técnica que utilizan. Es que no hay de otra, doctor, ¿o sí? No, bueno, es que no sé si quirúrgico. Si no hay intervención quirúrgica. No, pero si acaba de pasar algo quirúrgico. O sea, por eso, pero bueno, si en el postoperatorio el paciente tuvo mucho tiempo inmovilizado, no realizó terapia a tiempo, ¿ya? Puede darse el caso. O si se operó por el IES, que le dieron esa consulta nuevamente con el traumatólogo para el año 2025 y todo ese tiempo se mantuvo con una limitación ahí, con un yeso, pues mira, nos vamos a encontrar. ¿Ya? Nos lo podemos encontrar, se puede dar el caso. Hay algunos que hacen, o en países por ahí, que te hacen como una cirugía de mínimo acceso, ya introducen y te rompen o te eliminan esas adherencias y si se puede entonces movilizar la articulación, también puede hacerse. Pero ya le digo, o tienes esta para pagar esos tipos de tratamientos o tienes que irte por la otra vía. Ya, lo que nosotros sí, imagínense que nosotros, eso es como querer romper una pared, ¿ya? Entonces, eso también lo podemos encontrar. Y si al paciente cuando uno le aplica ya la primera sesión de ejercicio y tiene miedo y ya en la segunda sesión ya no, ¿qué podemos hacer como lógicamente? ¿Cómo es? No entendí, a ver. Es que uno mismo le tiene que... El dolor que el paciente siente ya sobre los ejercicios que uno le esté haciendo. Y va a la primera consulta con uno y en la segunda ya no asiste por lo que sintió dolor. Ya, pero imagínate, porque yo no voy a engañar. Miren lo que yo le decía ahorita, yo no le voy a cantar la nana al paciente. No. Puede jugarle la psicológica. Yo no le voy a poner el muñequito de Peppa Pig, para nada. Yo le voy a hablar la realidad. Yo le voy a decir, mire, hay que decirle la verdad. Usted va a hacer ejercicio. Mire, en el caso de estos pacientes, no el hemipléjico, porque el hemipléjico sí va a tener su proceso de cooperación. Pero en estos pacientes que yo le voy a hacer el pasivo forzado, yo le voy a decir, mira, usted tiene una limitación en la articulación. Mire la diferencia que usted tiene en grados. Usted tiene 15 grados menos que la articulación contraria. Yo necesito que usted colabore porque tenemos que realizar esos ejercicios que no van a ser suaves. Yo le tengo que forzar el movimiento poco a poco, para recuperar esa movilidad. Porque si no hacemos eso, entonces usted va a terminar en una otra intervención quirúrgica y no es lo que queremos. Yo voy a necesitar que usted colabore. ¿Qué vamos a hacer primero? Por supuesto que yo no voy a llegar seco y nada, porque aquí nadie... esto es como el proceso de enamoramiento, que primero te mandan una caja de chocolate, aunque no te compren más nunca chocolate porque tú digas el sí. Ese es el proceso de enamoramiento del paciente. Primero yo te voy a poner un calor infrarrojo o te voy a poner una parafina, que eso te va a ayudar a que la articulación cede mejor, ¿ya? Y entonces ahí muy fácil. Miren, yo me aprendí una técnica para atender a niños cuando tenían limitación articular y a mí me funcionó. Yo le decía a los niños, a mí me dijeron, que si usted coloca su dedito en el ombligo no le duele. Si quitas el dedito del ombligo te va a doler. Así yo rehabilitaba a los niños con limitación articular. Y yo cuando veía que ellos levantaban el dedito, ahora a que te dolió. Sí me dolió. ¿Y por qué fue? Porque quité el dedo del ombligo. Ah, déjalo en el ombligo y no te duele.
Psicológicamente el niñito se concentraba en el dedito en el ombligo y se olvidaba de la articulación. Facilito. Ah, pero eso son cosas que uno tiene que aprenderse para llegarle al paciente. ¿Ya? Hay otros que sí, eran como uno, yo decía a mis pacientes como medio descarados, ya, en el buen sentido de la palabra, que yo le decía, ¿está llorando? Sí. Bueno, tú no eres familia mía. Al día que tú tengas mis apellidos, entonces yo tengo misericordia. Pero bueno, ya era porque teníamos ya esa confianza, pero nosotros tenemos que hablarle al paciente con la realidad. Ahora, ¿qué es importante aquí? Y lo vamos a ver en las láminas, que tengamos en cuenta, dice, se partirá de la posición de reposo sujetando con una mano el segmento proximal de la articulación, que va a ser la contratoma, y la otra la toma, lo que imprime el movimiento del segmento total. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta que el paciente no me sustituya el movimiento, lo que yo le explicaba anteriormente, la fijación y el agarre, porque si yo no fijo el segmento, cuando yo realice el movimiento, el paciente me va a falsear, me va a cambiar, y se van a dar cuenta en las láminas que vienen más a continuación, un poquito más adelante. Bien, entonces, claritos aquí, ¿verdad? Los tres, estos que son movilizaciones pasiva asistida, autopasiva, pasiva instrumental y las movilizaciones pasiva forzada. Ahora, dentro de la pasiva instrumental vamos a encontrar lo que son las tracciones articulares, que la próxima semana ya van a ver en cuanto a agente físico cuál van a ser esas tracciones. Pero de forma general son técnicas que consisten en ejercer esfuerzo de tracción sobre una pieza articular con el fin de buscar una disminución de las presiones articulares compresivas, respetando la fisiología del paciente. Se aplica sobre el raquis y extremidades, predominando las primeras en frecuencia e importancia, es decir, las del raquis son las que nosotros vamos a realizar. Hay tracciones en este caso del raquis cervical, que es el que vemos por acá, bien, o de la parte que son como unas camas de tracción, donde se ubica el paciente, que la otra semana alguien va a hablar de eso cuando estemos hablando de agente físico, que el paciente se acuesta, se le fijan unas cintas al paciente, es decir, como que se amarra, se colocan las piernas en algún tipo de posición en dependencia de lo que queremos lograr, y el mismo equipo va a hacer la tracción pasivamente, y el instrumento va a ser pasivo instrumental porque el ejercicio va a estirar y va a relajar, va a estirar y va a relajar. Que el tiempo de reposo va a ser mayor que el tiempo de tracción, para que dé tiempo a que esas estructuras articulares vuelvan a su segmento. Si yo tracciono, dejo unos, es decir, siempre se dice que el doble, si son 3 segundos de tracción, van a ser 6 de relajación. Si son 5 segundos de tracción, van a ser 10 segundos de relajación, para que esas estructuras articulares vuelvan a su lugar, se acoplen, ¿ya? Y vuelvan a su lugar. Bien. Van a existir algunas como las manuales, que son las que más nosotros hacemos cuando realizamos nosotros la propia tracción, porque sabemos qué fuerza le hacemos y en dependencia de la línea de articular que yo voy a seguir. Está la otra que es de gravedad, que en este caso es continua y se aplica sobre todo en la cadera con la ayuda de un plano inclinado, es decir, el bipedestador que se coloca el paciente, y tal instrumental, que ya decía que es la más generalizada, a través de un sistema electromecánico, que es con una mesa de tracción o elongación vertebral. Ahora, ¿qué sucede? Y hay una acuática, que es cuando nosotros colocamos al paciente aquí como tipo Minerva, un flotador, y metemos al paciente en la piscina, y como aquí va a tener el flotador, ¿qué va a hacer? Una tracción, y va a estirar los segmentos corporales aprovechando la ley de la presión hidrostática, es decir, que disminuimos nuestro peso en el agua, pues el paciente se le va a traccionar y va a sentir un alivio. ¿Ya? Entonces pueden hacer. ¿Qué es lo negativo de aquí de la instrumental? Que yo tengo que estar mirando al paciente, porque si el paciente en el momento de tracción hace cualquier movimiento brusco, pues entonces se me complica, porque puedo provocar un daño.
y yo lo pongo así en forma de broma, ok, pero si yo tengo el paciente acostado en decúbito supino, las piernas tienen un ángulo de 45 grados o de 90, y en el momento, ya yo le expliqué al paciente que no se puede mover, pero si en el momento que yo le di al paciente o que el equipo esté haciendo la tracción, el paciente le pica un glúteo o estornuda, ¿qué pasa? No se mueve. Y si en el momento de que se mueve, estira y las vértebras hicieron este giro, no le puedo provocar un daño medular. Entonces, tenemos que tener mucha precaución cuando es en la instrumental. En lo particular, cuando he tenido esta oportunidad de ver al paciente o tener el paciente, me gusta vigilarlo. Porque es un equipo lo que está haciendo la tracción, caballero. Y la tecnología puede acabar porque afectar, porque un celular puede estar funcionando ahora y al minuto ya no sirve. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de... Déjame ver si aquí yo le tengo un video de la tracción vertebral manual. Déjame ver si está aquí ya. Es cortico el video, pero está interesante. Aquí le voy a enseñar cómo hace una tracción vertebral. Mírenla ahí. Miren, el fisioterapeuta aquí va a estar sentado. Algunos también lo hacemos parado, si eso es como usted quiera hacer. Y miren cómo se realiza. Hola amigos y amigas, hoy vamos a realizar una tracción cervical, muy importante para descomprimir toda la musculatura cervical. Le pedimos al paciente que se coloque boca arriba, decúbito supino, y nosotros nos colocamos en la cabecera de la camilla. Con una mano sostenemos el cráneo, con los dedos pulgar e índice apoyados en el occipital, y la otra mano en la barbilla, ejerciendo una tracción en dirección cefálica durante 3-4 segundos. Mantenemos y descansamos. Ejercemos otra vez la tracción y descansamos. Bueno amigos, os espero en el próximo vídeo. Bueno, aquí le hizo una tracción vertebral, es decir, a nivel de la columna cervical. Si se percataron, vieron como él tenía una cuña debajo de la fosa poplitea, debajo de la rodilla, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener una relajación en las estructuras vertebrales. Hay algo que ustedes van a aprender en kinesiología y van a hacer los ejercicios de William y de Charrier, que son para la columna vertebral, ¿ya? Que habla de postura o que habla de tratamiento postural también, en dependencia de la patología que pueda tener el paciente. Pues aquí también le hacemos esto, que es importante que a la hora de nosotros hacer la tracción, juguemos también con la respiración. Cuando yo vaya a realizar la tracción, le digo al paciente que respire y lleve todo el aire al abdomen. Y que cuando yo deje de traccionar... No me sale mi foto ahí en el cuadrito. Cuando el paciente yo suelte la tracción, entonces el paciente expulse o bote toda la respiración. Eso se puede combinar con la respiración y también ayuda a la relajación. Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar las tracciones es que el paciente, si usa prótesis dental, tenemos que retirarle la prótesis y colocarle unas gasas mojadas o algodón mojado para que no exista el choque entre las encías. Paciente con bruxismo descompensado, es decir, pacientes que tengan mucho bruxismo no se les realiza, o que tengan bursitis en la articulación o temporomandibular, o que tengan algún problema, es decir, a nivel de esa articulación, porque recuerden que estamos traccionando, ¿ya? En los pacientes que usan los brackets, hay brackets que tienen como en forma de puntas para corregir. Bueno, ahí entonces no le hacemos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la tracción,
le podemos perforar con esos mismos fierros que tienen, le pueden perforar los labios por la parte interna al paciente. Entonces tenemos que hacer esta revisión previamente, por supuesto, no se la vamos a hacer a alguien si no tenemos una radiografía para verle las estructuras articulares o con una indicación de un fisiatra o de un traumatólogo, porque recuerden de que tenemos que cuidarnos, es decir, cuidar nuestro trabajo. Entonces, es una de las cosas, pero sí es muy práctica, es muy buena realizarla, al menos que el paciente tenga una rectificación cervical, es decir, que la columna cervical no tenga la curvatura patológica que tenemos, ya si no la tenemos, bueno, se habla de que es una de las contraindicaciones, pero si no hay nada que lo afecte, para la cervicalgia es muy práctica, es muy fácil de hacer y es muy buena hacerla, ¿ya? Entonces, bueno, ya le expliqué acá la tipo de estiramientos que se hacen, en este caso en la parte de los segmentos vertebrales, y otra de las movilizaciones pasivas vamos a ver que son las posturas. La postura van a ser una técnica que se puede incluirse de la cinesioterapia pasiva. Se impone a una o varias articulaciones en una posición determinada con el fin de prevenir posibles alteraciones o corregir las ya existentes mediante la puesta en tensión de los elementos que constituyen la articulación y adoptamos su posición adecuada. Vamos a ver la postura, la manualmente por el fisioterapeuta, que miren, la está realizando aquí. El fisioterapeuta está colocando la estructura corporal en la posición que debe de ser, ángulo, por ejemplo, 90 grados, miren cómo tiene todo bien alineado, ¿ya? O de forma autopasiva, posturalmente, que el paciente se pueda colocar. Esto también sirve para las movilizaciones pasivas autopasivas, es decir, o autopasivas, disculpen, que el paciente lleva, le hace lo mismo, si él se le pone o utiliza su lado sano para colocarse posturalmente. Por ejemplo, cuando hay pacientes que están plégicos en un hemicuerpo, con el otro lado vienen y se colocan posturalmente en ángulo de 90 grados el codo, ya, con respecto al hombro, y ahí mantiene esa posición en reposo sobre el abdomen y alivia dolor. Entonces, posturalmente lo puede hacer el paciente. Y la otra, mediante instrumentos o aparatos diversos, que esto, la mano del fisioterapeuta efectuando los efectos correctores, pero aquí lo que utilizamos van a ser, por ejemplo, los corsets para la columna, las férulas, tanto en miembro superior e inferior, los collarines, o las minervas, o los aeroplanos, es decir, cualquiera que sea el inmovilizador que vamos a utilizar, pueden emplearse por último diversos aparatos o sistemas capaces de inmovilizar temporalmente la zona afectada en posición de función, es decir, que es la posición anatómica. Y vamos a utilizar cualquiera de esos que no van a hacer más que mantener una postura adecuada en correspondencia a las posturas anatómicas. Otra movilizaciones pasivas que vamos a utilizar son los estiramientos músculos tendinosos, que son técnicas cuyo objetivo es conseguir una elongación de la estructura músculo-tendinosa en mayor o menor medida. La realizamos nosotros y se debe de respetar la amplitud articular fisiológica, pero no vamos a producir dolor. No deben realizarse bruscamente, sino con previa preparación y de forma progresiva. Yo tengo que decirle al paciente que vamos a estirar todo el segmento, ¿bien? Y progresivamente nosotros le vamos a ir diciendo estire, 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 ¿ya? Progresivamente. No es que de uno usted quiera ponerle el pie en el techo o el brazo en la posición de 90 grados de momento. No, no, no. Van a ser estiramientos. Y van a estar los estiramientos dinámicos y los estáticos también. Los dinámicos es cuando nosotros, por ejemplo, en el gimnasio, hacemos movimientos dinámicos, o estiramientos dinámicos antes de comenzar un ejercicio físico, como un calentamiento, como una calistenia, ¿ya? Que lo utilizan mucho los competidores o la gente que van ahí para no empezar. Es como que yo como me voy a tomar el café para comenzar el día. Así mismo sucede en las movilizaciones, ¿ya? Lo utilizo para iniciar unas sesiones de ejercicios. Ahora, ¿a quién yo le indico la cinesioterapia pasiva?
Dice como terapéutica previa a otro tipo de movilización, como sucede en las parálisis o en la debilidad muscular o en pacientes débiles o cardíacos que no toleran los ejercicios activos. En parálisis flácida, en contractura de origen central por su efecto relajante, como por ejemplo la espasticidad, como terapéutica preventiva en ejercicios, en ciertos procesos a fin de conservar la movilidad, evitar la rigidez articular y limitaciones, evitar retracciones conservando la longitud muscular y evitar las anquilosis en posiciones viciosas. También en afecciones traumáticas, los casos que ya hay por ahí que tienen que utilizar esta movilización, bloqueos articulares, trastornos mecánicos, rigidez articular y las retracciones de partes blandas y las desviaciones de la columna vertebral. Vamos a utilizar estos tipos de movilizaciones. ¿Y a quién está contraindicada? En aquellos casos que no se tiene seguridad de su indicación, procesos inflamatorios, infecciones agudas o infecciosas agudas, en fracturas en periodo de consolidación no se realiza, en osteostomías o artrodesis, es decir, cuando hay implantes metálicos, no realizamos, en articulaciones muy dolorosas, porque una cosa es que duela cuando le estamos haciendo o articulaciones que tenga un dolor que no se va a movilizar. En derrames articulares, cuando hay derrame sinovial o a nivel de la articulación que nos impida realizar esto porque vamos a provocar un daño mayor. En rigidez articular postraumática, los que tienen por ahí, en anquilosis establecida, que es la imposibilidad del movimiento de una articulación normalmente móvil, y en los procesos específicos en los diferentes tipos de movilizaciones pasivas, como en los tumores óseos, osteoporosis y demás. Miren algunos ejemplos aquí, como les explicaba, de toma y contratoma, ya, cómo colocamos nuestras manos cuando vamos a movilizar. Miren, aquí, por ejemplo, el fisioterapeuta quiere mover la falange distal, ¿ya? Y miren cómo fija la otra. Miren aquí para la mano. Cómo fijamos para que se pueda movilizar. Miren aquí va a ser una flexión del codo. Miren la mano derecha del fisioterapeuta como fija, ya, por encima de la línea, ya, de acá del codo. Miren aquí fijó y con la derecha agarró, es decir, fija y agarra y moviliza, porque aquí él está impidiendo que sustituya el movimiento. Bien. Miren aquí cómo él hace la fijación por encima de la muñeca, ¿ya? Y entonces moviliza la mano. Miren aquí, en el miembro inferior, él hace la fijación por encima de la rodilla y agarra por la parte donde queda el tendón Aquiles o por encima del tendón de Aquiles. Esta mano, que es la izquierda, puede cambiarse. Si yo lo voy a hacer la ABD, yo puedo colocarla en la articulación coxofemoral, ¿ya? O si el paciente está pléjico y yo quiero hacer la ABD para que no se me vaya la pierna, lo puedo colocar por debajo de la fosa poplitea. Esta mano de aquí. Miren aquí en la rodilla lo que le explicaba para que no me levante los glúteos por encima de la fosa poplitea. Lo hago. ¿Ya? Miren la otra mano por acá. Miren aquí para la movilización del tobillo, cómo van nuestras manos. Esta es una posición espectacular para trabajar el tobillo. Ahí están haciendo un estiramiento del tendón de Aquiles. Miren cómo el calcáneo queda en la palma de nuestra mano y cómo el antebrazo sirve como palanca, es decir, para empujar. Aquí también para hacer la inversión y la eversión del pie. Y estas son las movilizaciones pasivas. Por lo general, doctor, disculpe,
siempre la derecha va a ser la que sostiene, o sea, con la izquierda hace movimiento y la derecha es la que siempre va a sostener. Como tú te Bueno, eso, así mismo. Yo por lo menos hago la fijación con la izquierda y agarro con la derecha, pero es porque me es muy cómodo, ¿ya? Por ejemplo, se describe en muchos casos de que la mano se trabaja el paciente sentado en una orilla de la mesa. A mí no me gusta trabajar la mano así del paciente. A mí me gusta que el paciente esté acostado, me ponga la mano en ángulo 90 grados, es decir, el codo, disculpe, en ángulo 90 grados sobre la camilla y me es más fácil trabajarla, porque yo estoy parado y me queda muy práctico para hacerle todos los movimientos de la mano. Es decir, poco a poco tú te vas a crear tu propio librito kinesiológico, es decir, cómo tú te vas a acoplar. Incluso nosotros hacemos, yo le digo que es el baile del fisioterapeuta, porque cuando yo le voy a hacer la ABD de la cadera, disculpen, voy a fijar en la articulación coxofemoral y fijo, es decir, fijo y agarro por el maleolo externo, y cuando yo voy a hacer la ABD, yo voy a sacar mi pierna derecha, tipo baile, porque yo no puedo hacer esto. Yo voy a hacer esto, no, porque mi columna ¿dónde va a ir a dar? Y así sucede en el hombro. Entonces yo agarro ahí y abro mi pierna derecha como si fuera un compás y entro y salgo y entro y me es muy cómodo. Entonces, cada uno, si usted se va a ir acoplando porque posturalmente yo me tengo que cuidar. Igual que la tracción vertebral. A mí la tracción vertebral, en el caso de la cervical, me gusta hacerla de pie, porque yo sé así, no sé, sentado yo hallo que como que me cierro la tracción, pero parado yo hago la tracción y me inclino hacia atrás y ahí yo voy haciendo la regulación de la tracción que estoy haciendo. Entonces, no vamos a acoplar a la característica, es decir, a lo que uno puede ir en la práctica desarrollándolo. Eso es más de picardía criolla para realizar la kinesioterapia. Y eso es decir, te va a ayudar a desenvolverte. Buscar la manera más cómoda para nosotros. Claro, porque el paciente va a estar cómodo y relajado, ¿y yo qué? No, yo tengo que estar cómodo y relajado, porque se van a encontrar, cuando ustedes hagan terapia a domicilio, usted se va a encontrar muchísimas cosas que casi va a tener que hacer ejercicio en el piso. Entonces, eso nos afecta a la columna. Nosotros tenemos casi enfermedades, por ejemplo, que son ocupacionales. La sacrombalgia es característico en el fisioterapeuta porque tenemos que cargar el paciente. Ah, pero yo tengo que aprenderme la técnica de cómo yo levanto un paciente de una silla de ruedas. Es decir, yo pongo una pierna ya entre las dos piernas del paciente, mando al paciente que hago esto, que me ponga por aquí atrás, y cuando yo le di al paciente el conteo de 3 o la voz de mando en 3, 1, 2, 3 arriba, el paciente tiene que iniciar la fuerza y yo solamente la termino un poquito, o yo tengo que cuidarme la columna. Yo no puedo cargarlo como un saco de papa. No. Ya, entonces, por ahí vemos esa característica. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Poco a poco nos vamos a ir acoplando. Una pregunta. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene clavos que le han dejado por alguna cirugía, ¿cómo sabemos hasta dónde podemos llegar con el movimiento? Bueno, vamos ahí. La idea es que cuando usted lo mire o cuando usted le vaya a hacer la movilización, el clavo no esté afectando la articulación. Exacto. Si está hacia la articulación, tiene que sacarse ese clavito. Porque imagínate que tenga, déjame ver aquí, imagínense aquí que yo lo tenga, este es el movimiento normal, ¿verdad? Y que yo tenga algo que cuando yo le haga esto, el clavo va a pinchar aquí adentro. ¿Qué estoy haciendo? Un daño interno. ¿Ya? Y hay veces que, por ejemplo, el traumatólogo sacó la varilla, sacó todo el implemento de ahí adentro, pero en el proceso ese se salió un tornillito y se alojó en otra parte. Y hay veces que el paciente te dice, oye, me sigue doliendo, yo siento que algo yo tengo ahí adentro, pero no te sacaron. Sí, me sacaron todo. Y cuando usted le solicita una radiografía al paciente, que usted la mire, ahí se encuentra el fenómeno. Mi pregunta era, por ejemplo, cuando le dejan en las operaciones, por ejemplo, se han caído en la moto, los accidentes, le dejan esos clavos que le dejan
traba las piernas. Mientras no afecte la articulación, usted le puede realizar movimiento. Si frena la articulación, ahí no, porque entonces le produce un daño. La articulación tiene que estar libre. La articulación tiene que estar libre. ¿Ya? Ya. Porque si no estoy... Lo otro es que nosotros recuerden que el cuerpo asimila lo que es de uno. Entonces puede darse el caso que cuando le coloquen esos tornillos o esos clavos, el cuerpo lo quiere expulsar. Hay veces que el cuerpo expulsa alguno y lo manda a la articulación. Pues no se sabe para dónde va a ir. Es igual que la mujer que le colocan un DIU y no lo asimila. Pues sencillamente no es un implemento característico. Eso se va a pegar a su organismo. Pero no es que sea normal. Entonces, ahí vemos las características de eso, la importancia de evitar ese topecito. ¿Oyeron? Sí. Vamos a ver los que no estaban en la asistencia hoy en la mañana. Álava llegó. Anzules. Aquí, profe. Aquí. Castro. Presente, doctor. Presente. Corral. Por aquí, Luna. Presente. Montoya. Presente, doctor. Entonces sí le dije. Orellana. Doctor, yo también sí le dije presente en la mañana. ¿Qué? Yo sí le dije presente en la mañana. Solo No le que... escuché. Rojas. Montoya también. Salazar. Salazar Jaramillo. Y Santillán. Presente, profesor, aquí estoy. Humanante está por ahí. Silvi por ahí. Presente. Ya, los demás sí ya tenían la asistencia. Entonces, chicos, vayan ahora, desayunen y almuercen a la vez y nos vemos a las 2 de la tarde. ¿Ya? Ok, doctor, ok. Listo, doctor, gracias. Buenas tardes, gracias. Listo. Ok.